Bueno, para complementar lo que decía María Eugenia ahorita, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está programado para la supervivencia. Entonces, si en algún momento hemos tenido un ataque, nuestro cuerpo lo va a guardar en la memoria celular y se va a activar inconscientemente cada vez que viva una situación que se parezca o sea similar. Eso hace que el trauma también se vuelva acumulativo y, como decía María Eugenia, es muy importante el trabajo con el cuerpo para poder ir limpiando esta memoria celular y volviendo a regenerar el sistema nervioso. Por otro lado, en las leyes del inconsciente, el inconsciente tiene ciertas leyes y una de ellas es que es atemporal, es decir, que todo está pasando en todas partes al mismo tiempo. No podemos distinguir en que esta fue una situación aislada si nos hace sentir igual que otra situación que se presenta en el presente o en el futuro. Entonces, todo está en todas partes al mismo tiempo y si nuestro sistema nervioso detecta algo similar, lo vamos a volver a vivir de la misma forma. Ujú. ¿Hay alguna cuestión más que queréis comentar en cuanto a esto de que el trauma no se queda en el pasado, sino que persiste a lo largo de nuestra vida? ¿Hay Sí, alguna va a persistir hasta el momento en que somos capaces de regresar, mirarlo y restablecer el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema energético, tanto de nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo mental, emocional y energético? Ujú. Pero quiero ir un paso más adelante, os voy a poner en otro compromiso, a ver si respondéis a esto que os lanzo sobre la mesa. ¿Es posible? Os lo lanzo en forma de pregunta, aunque yo ya tengo mi propia respuesta y muchas personas la tendrán porque han sufrido. Todos hemos sufrido, no solamente uno, sino distintos traumas y de distintas maneras en nuestra vida. Pero ¿es posible que un trauma se manifieste sin que la persona sea consciente de ese trauma? Ya. Vamos allá. Tasso. Sí, eso es justo lo que pasa y por eso es tan difícil también de salir, porque, digamos, si sea un evento o como usted dice, un trauma de desarrollo, que es algo chiquito que pasa, parece que, pero no tenemos la habilidad de afrontar y digerir, como yo digo, ¿verdad? Transitar, como dicen, la experiencia adversa o el trauma transgeneracional también que ya está en las células. Es justo lo que provoca, digamos, cuando los patrones realmente de conexión, ahí yo tomo significado de mi ser y sé también mi identidad, sé quién soy yo y quién es el resto. Cuando no tengo esa conexión, los patrones de protección entran. Y digamos, hay una disrupción, no solamente en que provoca esos patrones, pero también hay como dicen, una fracturación en la psique y realmente, literalmente, lo podemos ver en las personas, es como una separación de la cabeza, vivimos en la cabeza y del cuerpo, ¿no? Una separación literal, la polaridad entre la conciencia, ego, a donde sí lo podemos explicar o lo hemos visto, lo que sea, pero no tenemos la parte del inconsciente que normalmente está en el cuerpo, que es la parte que es como para la amplitud, que nos da profundidad de nuestro ser, que está la parte instintiva, que está la parte emocional, porque realmente lo que me hace ser humano conectado son realmente los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente se ve en la persona, y como usted dice, todos tenemos trauma, bien, los mecanismos, ¿verdad? Los mecanismos de trauma, ¿verdad? No el trauma en sí, es los mecanismos que se quedan. Y una cosa de la parte de la sanación es darte cuenta, con ayuda o sin ayuda, porque también tengo clientes muy, muy inteligentes, que han visto eso a través de las repeticiones, ¿verdad? Porque los mecanismos son realmente estar paralizado, el congelar, el freeze, ¿verdad? Ahora hablamos de las distintas fases del Sí, trauma.
Ahora hablamos. Sí. No, yo hablo de los patrones, ¿verdad? Es como ellos dicen, como mis colegas decían, ¿verdad? Estar ese paralizado, es estar congelado, estar separado de uno mismo, ¿verdad? Y luego también tenemos huir, tenemos la lucha, tenemos complacer. Esos son los patrones de protección que realmente entran en la persona, y este es lo que podemos observar, ¿verdad? Sí, porque hay traumas que se pueden observar. Una herida se puede mirar, se puede tocar y se puede curar físicamente. Un órgano se puede desde extirpar hasta curar quirúrgicamente. Pero las heridas traumáticas que tienen que ver con algo que no se ve, que la persona siente, resuena con ese trauma y que persiste a lo largo de su vida, e incluso hay toda una estructura médica, la medicina germánica, por ejemplo, que organiza toda su estructura en base a un trauma que se genera, una respuesta biológica que se genera a través de un trauma, con lo cual tenemos de alguna manera una cuestión muy ambigua en cuanto a la definición y a la observación de ese trauma. ¿Queríais comentar algo en cuanto a cómo podemos hacer que ese trauma, insisto, no persista a lo largo del tiempo en esa observación que estamos manteniendo? Ahora entraremos en las distintas fases del trauma. ¿Hay alguien que... Sí, podría decir lo siguiente. Básicamente el ser humano está compuesto de cuerpo, mente y alma, ¿no es cierto? Esos son tres aspectos. Para los hindús existen los tres gunas, que vendría a ser lo sádvico, lo espiritual, lo co-creador, humano divino, y lo demoníaco, instintivo, pasional. Todos son necesarios. Si yo estoy en peligro de muerte, voy a sacar la parte pasional para defender el bien primero, que es mi vida, ¿no es cierto? Entonces, para yo reaccionar de una manera sana y no terminar con mi vida en un accidente involuntario, en no atraer situaciones de vida o muerte constantemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Educar. ¿Y cómo se educa? Es una educación de uno mismo. ¿Y cómo se logra? A través del autoconocimiento. Por eso que aquellas personas que hemos tenido la bendición desde jóvenes de encontrar a un maestro del autoconocimiento, tenemos una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que comenzamos a sacar capas y capas y capas que no nos corresponden, que hemos venido a sanar de algún ancestro que no ha podido superar lo que se llama las ruedas del samsara. ¿Y qué cosas son las ruedas del samsara? Si yo no puedo superar el trauma, ¿qué hago? Me drogo, me voy al alcohol, me voy al tabaquismo, me voy a la promiscuidad sexual, porque eso atenúa ese dolor, pero no es la solución. Entonces la solución es confrontar ese dolor, vivirlo, trascenderlo, llorarlo, porque yo sí creo que el dolor es parte ineludible de la vida, pero sufrir ya es una opción que no debemos de sostener en el tiempo, porque las relaciones inapropiadas pueden causar muertes prematuras. Entonces, en la medida que el hombre se pueda liberar, porque a veces nacemos como con una amalgamaza de relaciones no resueltas de algún ancestro, por eso que se hacen constelaciones familiares, constelaciones álmicas, linaje ancestral, y eso lo tengo claro porque tengo la suerte de ser séptima generación chamánica en mi linaje quero, inca, y séptima generación eslava por padre y madre, ¿no? Madre nativa indígena y padre eslavo, y abuelo judío sefardí. Entonces tengo un buen vigor híbrido. Tengo el dinero, que lo sé hacer bien, tengo el coraje, el no robes, no mates, no mientas hoy, que es un principio moral muy fuerte, y tengo la parte, digamos, eslava, que es un corazón limpio, ¿no? Entonces tengo un buen vigor híbrido. Entonces, nosotros traemos en nuestro ADN, que ahora se puede estudiar a través de la saliva, un vigor híbrido, que tenemos que pulirlo para hacerlo brillar, porque todos hemos nacido para brillar, solo que hay amalgamazas que yo le llamo de cosas que no, tú dices, oye, pero ¿por qué yo que estoy buena onda siempre me pasan cosas malas o accidentes o cosas, ¿no? Involuntarios, ¿no? Y es porque algún ancestro no ha podido, y tú has sido elegido como un ente que tiene la fortaleza para comprender tu pasado
y abrir ese espacio nuevo de evolución. Traumas generacionales. Vamos a hablar, ahora que estamos observando eso que llamamos trauma, cuáles son las fases de este trauma desde su origen hasta su posible resolución, desde las distintas ópticas en cuanto a las disciplinas que trabajáis y a las personas a las que atendéis. Mi pregunta es, ¿cuáles son las fases del trauma desde su origen hasta su posible resolución? ¿Quiere alguien arriesgarse a darme una respuesta? Vamos allá. Sí, yo también siguiendo lo que ha dicho Dalila, porque el autoconocimiento y además como experta en medicina tibetana, ¿no? De lo que has dicho del samsara, he ido buscando, ¿no? Ese origen en medicina tibetana. El trauma ya viene grabado o en el akasha, ¿no? El campo akáshico, lo traes de vidas pasadas en tu conciencia y además se suma desde el momento de la concepción, se suma también la herencia